que están mirando para acá. Buena, lo logramos, Master, ya. Buena, ya ahora me puedo relajar. Entonces, les cuento, lo que pasa aquí es que estamos cerrando este ciclo, que ya hace un mes veníamos viajando. Tenemos el honor de decir de que el proyecto en sí, a los 5 años de vida que tiene, logramos el año pasado internacionalizarlo, llegando la muestra Museo Itinerante del Arte y Oficios del Fuego a Francia, donde estuvimos poniendo, donde tuvimos la gracia de haber llevado al ganador del año pasado, que fue Roberto Rivero, no se encuentra en este momento, pero lo llevamos como parte del equipo de trabajo del encuentro. También, eso fue el año pasado, este año también ha estado itinerando la muestra, y el broche de oro se cerró ya hace 2 semanas atrás, donde estuvimos exponiendo hace 2 semanas atrás en la Embajada de Buenos Aires, en Chile, que sea de Chile en Buenos Aires, y en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires también. Eso fue la semana antes pasada. La semana pasada estuvimos haciendo trabajo en lo que fue Punta Arenas, Patagonia, con el proyecto Museo Itinerante. Se apagó el fuego. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el fuego? Bueno, la cosa es que seguimos el año pasado, o sea, la semana pasada estuvimos en Patagonia, haciendo este proyecto Museo del Arte del Fuego, Patagonia Subantártica, donde fuimos con un equipo de trabajo, donde estuvieron maestros, participantes del proyecto años anteriores, y maestros y maestras, donde dimos ponencias, tuvimos la gracia y el gran honor de tener a la maestra de ¡Bravo! Ella es una docente de la Universidad de Tarapacá, es una gran maestra, una gran escultora, es un honor para mí que esté ella acá, que estuvimos celebrando el encuentro con ella. Monchi, compórtate. Monchi. Entonces, como les digo, todo ha resultado bien, todo redondo, y hoy cerramos este ciclo de 5 eventos. También les cuento que ya este proyecto tiene vida, tiene, como se podría decir, tiene manos, pies, ya tiene corazón. Entonces desde el próximo encuentro, ya el sexto, va a ser modo bienal, porque mi idea es hacerle también, darle tiempo para mí, para mi obra, para mi trabajo, porque yo al igual que usted, yo también soy orfebre, soy artífice de los oficios del fuego y también necesito espacio para mi trabajo, pero sí paralelamente vamos a estar trabajando en este proceso itinerante, donde la gracia es mostrar y sensibilizar a los artífices de diferentes territorios del país. Pero en este momento podemos dar la gracia también, me parece que sí. Entonces, se apagó todo. ¿Qué se tenía que la clave de la película? Se apagó todo porque... Que se apagó entonces porque quedaste sin audio. Entonces, ¿qué pasa ahí? No se escucha. ¿Estoy contenta? Sí. Con un chal y arceología. ¿Sí o no? Sí. Hoy toda la tarde. Sí. Ahí hay que quedarse. Ahí lo que más chicos, sí, mira. Tú siéntate, yo me tiro. ¿Podí? Ya, ahora sí. No. Tablet con cuidado más que nada. Pero esa la tabla por eso ahí. Sí, pero mejor porque la tabla está segura. Ya, ahí sí, ahí. Ya, y como les decía, la idea en este momento estamos cerrando este ciclo. Como les comentaba, mi idea ahora es generar este proyecto tipo bienal, que el proyecto se proyecte como una bienal, una de las más importantes que tenemos en Chile y que hemos logrado ya posicionarnos, tanto como les digo, tanto en Chile como en el extranjero. Y muy agradecido que estén participando, que sean parte de este evento. Veo gente que nos sigue desde el primer encuentro con una guita y que creyeron en el proyecto, como también veo a gente nueva, gente que ya no está. Esto está también destinado y dirigido a los que ya no están y a los que vendrán. Así que eso, muchas gracias, tomen fotos, súbanla a las redes, Sí, estamos y listos. etiqueten el proyecto, ¿ya? Vamos a empezar el proyecto.
empezamos el cierre con el taller Memorias con Mercedes y con Carmen Gloria, que ellas van a hacer una charla de trabajo colaborativo. Mientras yo arreglo esta cosa, ustedes tienen pulmones en la mesa. Cuidado con el vaso ese que tiene. Entonces eso, chiquillos. Ojo, hoy día son las actividades de camaradería, mañana son las actividades de taller. Las herramientas que hay acá, cuídenlas por favor, porque son las herramientas que ocupan todo y que son de los próximos talleres y los próximos años. Así que si quieren también mañana venir con su herramienta regalona, bienvenidos sean. Eso, nada más que decir. Agradecer también aquí a la gente de la municipalidad que nos está acompañando. Nada más que decir, solamente dejarle a las estrellas que van a empezar a caer a este lindo cielo. ¿Ya? Bueno, buenos días, buena media mañana. ¿Me escucho así o me pongo micrófono? Voy a empezar a hacer así, entonces. Tú acá, por favor. Bueno, estamos muy agradecidos con Merche de haber... ¿Se escucha o no se escucha, no? No se escucha. Estamos muy agradecidas con Merche de acompañar hoy día este evento, este magno evento de Artes del Fuego ya en su quinta versión. Nosotras hemos participado en versiones anteriores, no en todas, pero también sé que hay gente que ha seguido el recorrido de esta iniciativa y bueno, creo que iniciativas como estas son las que deben perdurar y deben seguir creciendo y deben seguir alimentándose también. Cuando el Pedro nos invita a... Me siento un poco nerviosa yo con el rato se me voy pasando. Cuando el Pedro nos invita a compartir, un poco pensamos en qué podíamos también como compartir, ¿no? En qué podíamos aportar sabiendo que no tenemos las verdades y la vida también se hace con la experiencia y con el andar, ¿no? No era la idea tampoco solamente presentar el trabajo que podíamos desarrollar, sino que en qué manera también podíamos aportar desde cómo nos vamos moviendo principalmente. Pero no solamente cómo nos vamos moviendo, sino que también cómo vamos sintiendo y de dónde nace lo que hacemos y dónde nace el motor para irnos moviendo. Entonces se nos ocurrió, que es algo que empezamos a descubrir últimamente, que era este trabajo en dupla. Se nos ocurrió mostrar cómo había sido este proceso de crear en dupla, más de cómo hablar de lo que hacemos, sino que por qué lo hacemos y cómo nos fuimos conformando y cómo llegamos a esta figura. Y desde ahí también cuáles son esas cosas que han servido para esta construcción colectiva, más que aciertos y más que tener razones y verdades, ¿no? Le dijimos a Pedro que íbamos a hablar sobre poner en valor a las duplas creativas, pero también desde una mirada bien personal. Tampoco tengo la fórmula de por qué funciona una dupla creativa, solamente tengo la experiencia de lo que hemos ido haciendo, pero para eso necesitamos contarle qué hacemos, por qué nos unimos y cómo descubrimos que éramos una dupla. A esta presentación le pusimos autonomía, resistencia y rebeldía. Autonomía. No. Autonomía inalámbrica. Autonomía de tecnología. Ella, Mercedes, es valenciana, es del otro lado del mundo, contradicciones en mi corazón desde el principio al conocerla, pero que se fueron subsanando con el tiempo. Contradicciones de historia, políticas también, pero que el amor fue subsanando. Mercedes, como les digo, viene del otro lado, desde una familia muy peculiar también. Me dijo que no dijera peculiar, pero debo decirlo, muy peculiar. ¿Qué familia no es peculiar, no? Su padre cartero, su madre modista y sus hermanos que están repartidos por el mundo también. Cuando veo esta imagen entiendo un poco por qué la Merche es tan comunitaria, ¿no? Yo fui hija sola hasta los 13 años, entonces era sola yo contra el mundo, ¿no? Contra mi madre. Pero la Merche tenía este otro núcleo que la hace también
me hace entender por qué ella es así también hoy, ¿no? Pero Merche es una viajera y ella empezó a buscar sus lugares, como a moverse. Desde niña empezó como muy estudiosa, pero siempre con este afán de moverse. Merche es como bien éter. Entonces ella está así en constante transformación, moviendo, creando, pensando. Y eso la llevó a trabajar desde lo comunitario. La Merche es ingeniera de profesión, pero ella siempre fue la ingeniera hippie. Trabajaba con organizaciones comunitarias, trabajaba con organizaciones de migrantes y así se fue nutriendo también de este trabajo colaborativo, con mujeres principalmente. Llegó a Chile también buscando un poco este activismo o irse relacionando con otras. Pero en la voz de la Merche siempre había una palabra de denuncia y una voz que se levantaba con mucha potencia. Y así buscando un poco su norte y buscando... Encontró su sur. y en ese camino de activismo fue donde nos conocimos con la Merche, no en la artesanía. En el ecofeminismo nos encontramos activando y fue donde nos reconocimos y empezamos un poco a entramar este andar. Bueno, ella es Carmen Gloria Vivanco, Yoya. Ella es madre, lesbiana, es creadora. Y en estos momentos compartimos el camino de la creación en este sur. Nos encontramos activando también en el sur. La Yoya se articuló con muchas otras. Yo la conocí cantando, ese fue nuestro primer encuentro desde ese activar lesbofeminista de la Yoya. Nos conocimos en eventos lesbofeministas con su banda, Segundo Patio, ya pasó la historia, pero así nos encontramos. Y con ellas empezaron a articularse desde el sur. Y claro, ella me decía que tejía, aunque yo nunca la veía. Me decía, yo tejo joyas, ya, pero ¿cuándo? Y no la veía nunca, pero siempre supe que tenía esa alma. Ella me contaba, me abrió su corazón desde siempre. Y bueno, así la conocí también, después de un tiempo, tejiendo, repitiendo como un mantra cada vuelta de sus joyas. Y bueno, desde hace muchos años antes de que yo llegara, ella lleva trabajando más de 20 años. Y en este recorrido, en este tejer sus memorias, en este tejer también con sus ancestras, en este tejerse como madre, como hija, la encontré luciéndose también, reparándose de una u otra manera. Cuando nos encontramos con la Merche, yo siempre le dije que tejía resistencia, que esa era mi manera de comunicarme, ¿no? Creo que desde las artes, desde la artesanía, desde la creación, es importante también lo que queremos comunicar a través de eso, ¿no? No solamente tener un objeto, tener un buen trabajo o tener una impronta determinada, sino que comunica eso que estoy haciendo. Entonces, qué importante también es tener claro qué es lo que quiero comunicar y por qué lo quiero hacer también, ¿no? Entonces, en ese camino de resistencia yo estaba trabajando desde el lugar de donde yo soy, desde un territorio en resistencia. Me nutría desde los saberes que tenía como herencia, ¿no? Los textiles, la joyería, la alfarería, la cestería que estaban en mi casa, que estaban en la de mi abuela, que estaban en todos lados. Entonces ese era como el patrimonio y el imaginario que yo tenía y con el que me fui alimentando para empezar a crear también. El territorio que yo habito es un territorio, es como una isla en medio del país. Es la zona llamada Roja. Pero en donde la platería habla de las mujeres, habla de los territorios, habla de si son madres, de si son hijas, de si están casadas, hablan de los lugares donde vienen y hablan de sus historias.
Entonces, el tejer, el surcir, el fundir dos saberes para proponer un discurso, para proponer una nueva lectura acerca de la platería, fue lo que a mí me empezó como a calar profundo, ¿no? No solamente repetir patrones de joyería, sino que ¿por qué había una fusión entre ese imaginario y ese textil? Porque había un tejido de resistencia. En la Araucanía es zona de plateros, de rechazo. Y desde ahí ya estaba todo mal, ¿no? Desde ahí ya casi no tenía un permiso para poder hacer lo que hacía. Entonces era necesario proponer también esta fricción, pero que también hablaba de mí, ¿no? Que también hablaba de este habitar en un territorio que también es mestizo. Entonces empecé a crear piezas que hablaban de esto, que hablaban de dolores, que hablaban de relaciones, que hablaban de la maternidad, que hablaban de mi memoria. Pero que no hablaban solo de mi memoria, sino que hablaban de la memoria de mi madre, de mi abuela, y era la memoria que yo quería construir para mis hijas. Para mis hijas, digo yo, para mis hijas. Y lo que se fue formando fue excusa, en definitiva, para todo lo que había que decir, ¿no? Y así estaba yo, tejiendo resistencia, escondida atrás de mi ojo, cuando llegó la Merche a solo observar. Yo le hablaba de territorio, le hablaba de memoria, le hablaba de antigüedad, le hablaba del Cuifiquimun, de lo antiguo, de la sabiduría. Ya me decía, vamos, vamos nomás, vamos. Y así se fue empapando ella también de esto, que era un camino en resistencia. El entender una lógica distinta, el desestabilizar incluso una economía, lo podemos hacer si trabajamos de manera autónoma y en resistencia. Le hablaba de trabajar en conjunto también, ¿no? Siendo yo muy individual, pero le hablaba de resistencia. Y ahí empezamos, al principio, yo me la trataba de pololear, la verdad, Merche, trabajemos juntas, porque la Merche tenía toda esa otra habilidad que yo no tenía. Yo soy ahí, trabajo, y la Merche todo lo canaliza, lo organiza, lo ordena. Entonces, claro, yo tenía el caos un poco y me decía, ¿y tú qué pretendes hacer? No, viajar, ir a feria, ir a estudiar. ¿Y cómo? Ahí lo arreglamos en el camino. No, pues me decía yo, ya si tú tenías, y el currículum, no, si yo lo tengo por ahí, hay que actualizarlo. Ya, y el registro de esto, hagámoslo. Pero tú has ido a feria, sí, harta. ¿Y dónde están esas? Pero pidamos los certificados y demás que se acuerdan el amor. No, yo ya me dice, esta cuestión no funciona así. Organicémonos porque de verdad que podemos andar un poco mejor. Yo si te puedo ayudar en una parte, te voy a aportar en lo que yo sé, ¿no? Y ahí fue entendiendo también que había una cosa, no que la Merche hacía una parte, sino que me enseñaba a hacer una parte que yo desconocía. Y ahí empezamos a revolotear con la Merche, empezamos a soñar, a ir, a viajar, a hacer cosas. La Merche, por supuesto, tenía su otro trabajo, entonces yo un poco me la raptaba. La Merche trabajaba de lunes a domingo, y yo solamente fin de semana, y ahí estaba, todo bien, pero Merche se estaba volviendo loca un poco. Y ahí le digo yo, Mercedes, termina con tu trabajo y trabajemos juntas. Pero, ¿cómo? Ahí lo arreglamos en el tiempo. No, me dice, hay que buscar un foco. Y bueno, a ordenar un poco el foco llegué, pero como ya ven, estaba todo ya funcionando de aquella manera, pero funcionaba, ¿no? Empezamos a pensar hacia dónde queríamos ir como pareja, como compañeras, como taller. Empezamos a ver como qué cosas teníamos que abordar desde, no sé, una simple fotografía para postular, desde cuáles eran las opciones de feria, dónde estaban. Ahí empezamos también a relacionarnos con otras, a preguntar siempre preguntando, siempre averiguando, siempre compartiendo también todo lo que nos llegaba, viendo las opciones también de financiamiento, incluso de estudiar. Yo ya estudiaba por un lado, yo estudiaba por el otro, entonces en el fondo como que íbamos viendo esas capas que nos servían para estar como más paradas, por así decirlo. ¿Y qué pasó ahí? Cuéntanos. Creíamos que esto también era un acto de rebeldía.
el trabajar de manera autónoma, el creer en una forma distinta, el tener la autonomía del tiempo, el poder decir lo que queríamos, de lo que nos dolía profundo, de lo que no nos gustaba y también de lo que nos gustaba mucho, pero también nos permitía hablar de lo que no estaba bien. Y eso era rebelde. Trabajar en platería en una zona de retrajes también era rebeldía y era resistencia. Y fue en ese momento en que ya estaba un poco todo ordenado cuando pudimos recién empezar a resonar en conjunto. Pero ese camino, la verdad es que se fue viendo, porque también empezamos a ver a otras personas que trabajaban en conjunto y de manera colectiva. También empezamos a ver, porque estábamos en Temuco, tratábamos de hacer cosas en Temuco, habían organizaciones o cosas que se trataban de organizar, pero había personas que las desarticulaban. Y no funcionaba. En Temuco pasa algo que cuesta que sucedan las cosas. Mirábamos para afuera, mirábamos para Santiago, ¿dónde nos podemos trabajar? ¿Con qué nos queremos vincular? No queremos trabajar solas, pensamos. Y empezamos a ver distintas formas, distintos lugares, distintas personas, y empezamos a entender también cómo trabajaban esas otras orgánicas. Hay muchos aciertos en organizaciones y también hay desaciertos también, ¿no? Pero hay energía de hacer cosas, y eso lo empezamos a ver no solamente en organizaciones, sino que en duplas que fuimos viendo con el tiempo. Algunas funcionan bien, otras no funcionan bien. Algunas son pareja, otras no son pareja. Algunas funcionan desde lo creativo, otras desde la cocina. Pero empezamos a ver que existían duplas creativas. Y empezamos a ver que esas duplas principalmente estaban conformadas por mujeres. O una mujer y un hombre, pero nunca habían dos hombres trabajando en dupla. Pero empezamos a observar cómo se movían también como estas células también, ¿no? Cómo funcionaban, qué hacían, cómo se compartían, y también algunas cómo discutían. Cuando nosotras con la Merche nos empezamos a trabajar en conjunto, claro, yo venía con toda una propuesta, la Merche venía con todo este ímpetu un poco de trabajar en conjunto, pero todavía sucedía eso, ¿no? Que yo funcionaba en relación a lo que hacía o Merche en relación a lo que hacía yo, pero por separado. No había una creación en conjunto. No había una coyuntura que nos hiciera crear en conjunto, pensar en conjunto. Y así fue como empezamos un poco a proponernos cuál era el lugar que nos unía, que nos atravesaba para encontrar un lugar donde empezar a proyectarnos. Y llegó el estallido y nos empezamos a asustar mucho. Pensábamos qué pasaba, si es que en algún momento explotaba todo, la verdad, y si teníamos que arrancarnos, con qué nos íbamos. ¿Qué nos quedaba? ¿Qué era lo importante además? Y empezamos a pensar que nos cruzaba el agua que no es nuestra, el agua que somos composición de ella, pero el agua que también atravesaba la Merche por esa preservación de ese patrimonio, ¿no? Natural. Y en el agua nos encontramos, empezamos a conversar en conjunto y empezamos a crear una línea en conjunto, que era de contenedoras para la memoria, que eran guardadoras de agua, pero también eran guardadoras de esenciales. Y así empezamos a pensar cómo lo íbamos a hacer, empezábamos a trabajar en conjunto, eran noches eternas pensando, hablando, discutiendo, poniéndonos también en confrontación, ¿no? Y empezaron a salir algunas líneas que eran joyería, pero que hablaban de esto, ¿no? Pero que también nos volvían a hablar de comunidad, no solo de dupla. Y trabajamos en conjunto y empezamos a tejer juntas y empezamos a darle vuelta al taller en conjunto. No solo una en función de otra, sino que entre las dos. Y ahí empezamos a revisarnos hacia adentro y también a mirar hacia afuera. Y nos dimos cuenta que éramos cómplices. Y ahí, un poco en la cagada, explotó todo. Y bueno, es ahí cuando nos reencontramos de otra manera, desde ese por fin entender lo que la Yoya por muchos años intentó explicarme. Pude empezar a experimentarlo también. Ahí se nos juntaron las cabezas, los corazones, y empezamos un poco como a destejer todo lo que teníamos hasta ahora y a construir de otra manera, como casi como una cueva, como un nido, como un refugio.
un refugio para nosotras, sí, y algo que tenía como un alma propia, ¿no? Un cuerpo propio que se iba armando. Y un refugio también para otras, ¿no? Esas otras con las que nos íbamos como entrecruzando en diferentes espacios feriales, en diferentes espacios de encuentro como hoy día, en otros espacios de la vida, desde el activismo. Sí, y nos miramos y empezamos a ver también a otras que también son muy importantes en el día a día. Empezamos a conocer sus vidas, sus historias, sus memorias, y con ellas empezamos a avanzar y empezamos a permearnos de todo eso, y fue finalmente o es finalmente un refugio donde estar y desde donde pararnos, ¿no? Desde donde sentirnos seguras y firmes, y siempre tener la convicción que desde lo colectivo, desde el ser uno más una somos tres, desde esa parada más amplia que sale de nosotras mismas, por fin nos reconocimos como dupla, siendo dos mujeres, compañeras en la actualidad, dos personas muy diferentes, pero que pueden dialogar desde el respeto y desde el amarse profundamente y encontrarse, sí, desde una co-creación, ¿no? Como bien consciente también y bien profunda, ¿no? La dupla siempre decimos que es un espacio para encontrarnos, para conversar, es un espacio de retroalimentación constante, de un continuo aprendizaje, y donde se pone al centro un sueño, ¿no? Donde se pone al centro el buen vivir, un bien común, y donde los egos quedan separados de eso. Si el ego está en el centro, es imposible crear con nadie. Y por eso nos damos cuenta, y ahí nos damos cuenta de en realidad que nos construimos como una dupla, en donde ya no era Carmen Gloria y Mercedes, sino que era Taller Memorias, y que tenía un cuerpo solo, y que tenía un alma propia que la alimentábamos nosotras dos, pero estábamos así, al lado. No estaba ni yo delante ni Mercedes adelante. Por eso me pregunto también si estamos dispuestos a poner al servicio, no al servicio, como a ofrecer lo que realmente sabemos, o todo lo que hemos aprendido. Porque para trabajar en dupla y trabajar de manera colectiva tenemos que entregarnos y abrir nuestro corazón. No guardarnos lo que más nos gusta, lo que más nos costó hacer, sino que eso también ponerlo como el aprendizaje y al centro. Bueno, somos Carmen Gloria y... Somos Carmen Gloria y Mercedes. Somos Taller Memorias, un tejido colectivo, Tejido de mujeres. porque cada mujer que se revela será multiplicadora de rebeldía. ¡Bravo! Queríamos dejar 3 preguntas. Un poco como para abrir el debate, para abrir la conversación. Así que no tenemos tiempo, igual lo entiendo, pero nos vamos dando vueltas. Primero es, ¿por qué el oficio que elegí? O sea, ¿por qué elegí este oficio? ¿Y cuál es mi aporte, no? Porque si desde ahí no empezamos con claridad, no vale trabajar en conjunto, ni de dupla, ni siquiera solo. Entonces primero hay que saber cómo estoy parada, para dónde voy, qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Pero ¿por qué lo quiero hacer, no? ¿Por qué es necesario? También preguntarnos qué estamos dispuestos a compartir. Si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones, ¿no? Sin esperar que es lo otro lado. Y también preguntar si conocen alguna dupla creativa y en qué se caracterizan esas duplas, porque son muy diversas también. Bueno, nos quedamos con esas preguntas, no sé si tengamos tiempo de contestarlas, pero podemos ya seguir avanzando. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a las chiquillas. Quería agradecerles que Taller Memoria nos conocemos hace mucho tiempo y
Agradecido de que estén acá, chicas. Muy agradecido de que ustedes, las chiquillas son unas capas. Llevaron el textil a la alfarería, o la alfarería al textil. Por ahí va una cosa así. Entonces, su propuesta es súper importante, lo que dicen ellas de las duplas creativas. Ya, muy agradecido, les pediré el último aplauso fuerte para las chicas, que se lo merecen, que vienen de tan lejos. Ahora vamos a hacer un pequeño aro, vamos a presentarle a otra participante del encuentro, que es Daniela Bustos. Nos va a tocar un temita para hacer más o menos la actividad, para después tener la segunda charla con la maestra Rita Sotoventura. Se las traía a la Daniela, Espérate nomás. Yo la firmo. No sé, o así nomás, la capela. Déjame grabarte, sí. Ahí está grabando. Ya, bacán. Bueno, sin mucho preámbulo, quiero decir que estoy muy emocionada. Estoy muy contenta de participar, esta es mi primera vez. Traigo una canción que es dedicada para cada uno de ustedes. Es una canción de Víctor Jara. Bravo. Se llama Lo único que tengo. ¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar si yo no tengo un lugar? Si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar en la tierra, y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. No hay casa donde llegar, mi padre y mi madre están más lejos de este barrial, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial que una estrella. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar cuando no tengo un lugar? Cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra, y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Vamos a invitar ahora a la maestra Rita Soto. Un honor tener a la Rita Soto. El medio honor tener a nuestra querida Rita Soto. Sin tanto preámbulo, la Rita es una artista a nivel internacional. Nos ha representado en China, Japón, Corea, Israel, Francia, y que ella les va a contar más de su vida, que es la idea. Qué bueno tener a la Rita. Sí. ¿Estamos? Que a mí me gusta el sol. ¿Quieres tener el computador al lado? ¿Quieres estar al lado? ¿Quieres? Yo te pongo una O silla. nos cambiamos. Sí, cámbiate para acá. Hola. Sombra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. No sé para atrás.
Bueno, escucho todo, Además que corre Sí. ¿Ahí sí? Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pedro. Y la verdad es que ha sido bien interesante y motivante haber estado estos meses trabajando con Pedro y con el grupo invitado aquí a contarles un poco lo que estamos haciendo. Principalmente quería hablarles un poquito de lo que es mi trabajo y los procesos creativos, ¿ya? ¿No? Bueno, yo me dedico principalmente a la joyería de arte, ¿ya? Y llevo ya cerca de 20 años trabajando más en joyería. Y les quise dejar un poquito este breve texto que creo enuncia muy bien un poco a lo que me he dedicado, ¿ya? Dice: el cuerpo vestido es el primer soporte de lenguaje y de construcción de identidad social, la información de qué somos y cómo nos contamos. Los pueblos originarios visten su historia, la registran en los textiles, en sus utensilios, en sus armas. Desde aquí que la joya, como parte del vestir de esta segunda piel, se volvió para mí una construcción de identidad, un arma de expresión y de comunicación, y donde socializar lo íntimo es volverlo político. Un poco he tenido como la oportunidad de haber aprendido a trabajar desde distintas comunidades artesanas el tema del trabajo de cestería, ya con fibras naturales. De ahí he trabajado en diversas localidades, ya hace ya, como les decía, más de 20 años. Y dentro de eso tuve la oportunidad también de aprender a trabajar con la tradicional y maravillosa técnica de microcestería, que es esta técnica que se origina en Rari, aquí todos la conocen, ¿no es cierto? Que es el trabajo con la crin de caballo. Pero desde ahí para mí fue muy interesante de cómo introducir esta técnica y este conocimiento a lo que es la joyería, y más que nada a estas ideas y formas y propuestas de cómo contar algo más allá, tratando se me fue el término, pero era un poco llegar al máximo de lo que podía con la técnica y con el material, ¿ya? Y de ahí es donde empiezo un poco a generar este lenguaje textil, ¿no es cierto? De empezar a crear figuras, y para mí hoy en día son como seres, ¿no es cierto? Porque tienen para mí una cierta carga animada. Y de ir planteando temas también súper personales, lo que hablaba al principio, de cuando tú revelas lo íntimo, lo vuelves político, lo muestras, ¿no es cierto? Lo das a conocer. O sea, hay una intención más allá de generar una pieza de joyería, ¿no? Es una joyería que va más allá de eso. Y ahí viene todo un poquito de lo que es la experimentación, de cuando tienes la necesidad de enfocarte solo en eso, y es empezar a trabajar, a producir el tema de la constancia, ¿no es cierto? De cómo el trabajo, a veces un poco obsesivo, no sé, pero el dedicarle tiempo, ¿no es cierto? Cómo nos puede permitir llegar a más. Y es un poco lo que a mí me permitió la técnica, o sea, sin estos procesos de experimentación no habría logrado nada, ¿ya? Un poco eso. De contar, de decir, estas son piezas que todas hay una historia detrás, ¿no es cierto? Y eso es como creo lo más relevante, de qué nos están hablando, de lo que quieren contar.
a estrenar unos videos, pero no sé si... Sí, sí será. Parece que me salté un antes, ¿no? De cómo, luego ya que están creadas las piezas, ¿qué más podemos hacer con ellas? ¿Cómo, por ejemplo, en este caso, bueno, ustedes han visto trabajos con crin de caballo, la fineza que tiene el tejido, lo lento que es. O sea, yo les digo, tejer una de estas piezas, esta es una de las piezas más grandes que he desarrollado, fueron meses de trabajo. Y mi idea aquí fue un poco trabajar con esta cámara endoscópica y entrar al tejido y poder observar qué es lo que estaba pasando en ese interior, ya que para mí hace como conocer por completo este cuerpo construido. Y también pasar por distintos como encuentros, ¿no es cierto? Como por ejemplo bueno, esto me quedó también. Disculpen, se me pasó, que es medio largo y como estamos con poquito tiempo, no era la idea de mostrarlo, pero un poco quería contarles cómo en este proceso creativo de construcción uno puede ir como ligándose a distintos como temas, ya que a uno le evocan. Y en este caso, por ejemplo, fue un proyecto que estuve desarrollando por varios años, donde trabajé un poco con la cultura yagá, ¿no es cierto? Esta es la serie Espíritus Navegantes del Fin del Mundo, pero un poco más, cómo intenté como un poco la construcción de leer mucho acerca de estas culturas, de poder reflejar un poco qué es lo que quería decir al crear estos seres. Y eso también me permitió, por ejemplo, que me invitaran a escribir un texto en una revista de Australia, donde pudiera yo contar un poco de la historia de estos pueblos, ligado también a esta propuesta de joyería, ¿no es cierto?, más artística. Pero a lo que voy es cómo el hablar, el decir, el expresar, el contar, te puede llevar a otros puntos donde la gente pueda conocer esas historias, ¿ya? Porque creo que ahí está como lo relevante de esto, ya que no son historias que me quedan para mí, sino que se están mostrando. Y lo mismo me pasó un poco con este proyecto Parasitismo Existencial, que fue un poquito una crítica al tema social, ¿no es cierto?, que también cruza un poco con lo del estallido, y es un proyecto que también estuve alrededor de 3 años trabajándolo, que la idea era poder también hacer como una especie de denuncia de cuando nosotros encontramos en nuestras vidas un parásito, así como también en la política, ¿no es cierto?, los políticos son un parásito. Entonces, ¿cómo estos seres pueden afectar en tu vida? Entonces desarrollé una colección de piezas de parásitos existenciales que la historia cuenta que un poco cuando los llevas puestos en broches, principalmente, afectan tu personalidad. Y aquí también es sumergirse un poco cuando estás creando, boceteando, empezar a estudiar cómo están construidos, o sea, cuál es la tipología de los parásitos, las formas que tienen, y en base a eso también empezar a desarrollar esta propuesta.
finalmente parte como de del proceso constructivo que a mí me gusta, como les decía, o sea, es parte como de esta inspiración el proceso, ¿no? El que yo en esta situación, por ejemplo, me puse como en un personaje. Ya yo aquí estaba creando, era como una científica que estaba creando y descubriendo estos seres. Entonces, en muchas de las piezas, para poder dar la forma a las fibras naturales, hay que mojarlas, hay que dejarlas sumergidas en agua cierta cantidad de horas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenía los parásitos ahí, todos como en sus cubetas, ¿no es cierto?, con agua, yo los iba y los miraba, los fotografaba, hago como todo este registro, ¿no es cierto?, y es parte totalmente de la inspiración. Aquí está la pieza esa terminada. Y bueno, esto también es parte de los procesos. Piezas bordadas también, pintadas. Y también quiero rescatar como el vínculo que tú empiezas a hacer con otras profesionales, cada uno en sus áreas, ¿no es cierto?, pero poder empezar a vincular todo esto, a contar desde las otras miradas de estas personas un proyecto, ya que lo guía, ¿no es cierto?, esta propuesta de joyería. Como por ejemplo en este caso, que para desarrollar este gran proyecto que fue Parasitismo Existencial, hay un libro, lo pueden ver en la página, PDF, yo me adjudiqué un fondar para poder desarrollarlo. Entonces hay una exposición, hay un registro fotográfico, aquí trabajé con un fotógrafo que trabaja la técnica de colodión húmedo, que genera fotografías sobre placas de metal o de vidrio. ¿Ya? Entonces también trabajé con un escritor que escribe un cuento en base a esta historia de los parásitos, con un ilustrador. Bueno, y los modelos de las fotografías eran personajes reales que se dedicaban a un oficio. Por ejemplo, en este caso era una bailarina andina. Y aquí fue una exposición que se montó en el Monte Carmelo, donde la idea era que los parásitos estaban encapsulados. Ya estaban mostrándose al público, pero atrapados, ya conteniéndolos, no se fueran a escapar. Y también se quiso aquí trabajar con lupa para que la gente pudiera de alguna manera apreciar los detalles de la construcción. Ya son piezas que tienen detalles milimétricos, que no es fácil que se revelen. Bueno, está el libro. Porque no me da el tiempo y creo que estaba muy atrasada. Un poco me tocó el año pasado que me hicieron una invitación desde México a un proyecto bien bonito que se llama Sepan Cuántos, que se basa es un grupo de joyeros también, que invitan a joyeros latinoamericanos a trabajar en base a un libro, que fue un libro son libros que pertenecen a la colección Sepan Cuántos, ya que es de la editorial Murroa, que era una editorial mexicana que, no sé, por el año 70, 80, hicieron tiraje de libros como el libro democrático. Entonces eran de bajo costo y los lanzaron a toda Latinoamérica para que la gente tuviera mayor acceso a la lectura. ¿Ya? Entonces ellos, en base a esto, empiezan a proponer a algunos joyeros latinoamericanos que hicieran una joya con alguno de los libros de esta colección. ¿Ya? Y yo elegí la Araucana. Bueno, aquí no hay más que contar por qué, ¿no es cierto? Pero también pasa por esta crítica también y ir mostrando, ¿no es cierto?, a ellos mismos, a este grupo de joyeros, ¿no es cierto?, porque son proyectos que después se van a mostrar y que van a itinerar. Entonces, eso es lo interesante de poder tener un espacio donde ir contando cosas o denunciando cosas, ¿no es cierto?, o trayéndolas de vuelta, ¿no es cierto?, a la memoria, recordándolas, que tenga acceso más gente, ¿no?
Y bueno, y en este caso trabajé con la araucana, como les decía, y también fue un poco relacionado por un tema familiar de descubrir como ancestros mapuches que yo no sabía, que yo desconocía, y cuando empiezas a hacer como estos árboles genealógicos, que no siempre se tiene tiempo de hacer eso, pero a veces es muy interesante y puedes descubrir muchas cosas. Y bueno, la idea mía fue un poco cortar, fragmentar este libro y generar varillas con las cuales fueron tejidas. Y era como una especie, como esta vista como de un hallazgo arqueológico, ¿no es cierto?, donde encuentras estas distintas piezas que son 22 colgantes que conforman un collar. Y bueno, hay todo un cuento por qué la forma, por qué se arrastra, porque es un collar que te carga, que llega al suelo, que lo arrastras por la tierra. Pero son, bueno, estas propuestas. Así como también estos contenedores de almas, que sí, curiosamente hoy en día, hace una semana se desmontó esta exposición en Tel Aviv, en Israel. Y la verdad es que ha sido como para mí bien impactante, bueno, todo lo que está pasando allá. Hay 7 contenedores de almas que están exhibidas en un museo, que es primera vez que este museo de Tel Aviv invita a una muestra internacional a su museo, ¿ya? Todo siempre ha sido solo de ellos. Y claro, en esta oportunidad un curador me invita a exponer en esta muestra distintos representantes del mundo, y yo hago 7 contenedores de almas que ahora están allá, y yo estoy asustada porque cuando lleguen yo no sé qué van a traer dentro de esos contenedores. Sí, es bien fuerte. Y bueno, aquí también pasa como esto que les contaba de cuando ustedes, o sea, cuando uno quiere contar pero ir más allá, y cómo lo hace. Entonces mucho de la fotografía es súper importante dentro de lo que queremos decir. Y bueno, aquí trabajé con unas amigas, una amiga y su hija, donde le pedí que ellas fueran parte de generar esta ambientación, este contexto de estas mujeres que cargaban estos contenedores en este bosque. Y bueno, aquí un poco una de las últimas piezas que estoy trabajando, que es Iyamanca. Un poco son amuletos, ¿no es cierto? Iyamanca son amuletos andinos. Y como vamos saliendo un poco de este proceso creativo que espero no haya sido muy rápido, pero también quería destacar, y lo que hablaban mis compañeras anteriores, ¿no es cierto?, el tema de lo colaborativo. Ya yo llevo muchos años trabajando en colectivo, en asociaciones gremiales que en el fondo el objetivo es poder potenciar y visibilizarnos como joyeros y joyeras. Y estas han sido algunas de las experiencias. Por ejemplo, este año estuvimos en una feria en Barcelona, donde pude armar un grupo latinoamericano de Brasil, Chile y Argentina. Éramos 10 joyeras sudacas, las habitantes del sur, y llevamos una muestra a esta feria. De hecho, me puse una foto del lugar, pero era súper interesante y fue muy motivante el estar allá y ver la recepción del público y de todos esos otros joyeros que viajaban de todas partes, ¿no es cierto?, a ser parte de esta feria. Pero nosotras, como un stand, ¿no es cierto?, éramos doble stand porque éramos muchas, donde estábamos contando nuestras miradas de mujeres latinoamericanas. Eso era lo que se veía en esa muestra. Y escuchar a la gente hablar, opinar, creo que una de las cosas como más enriquecedoras. También vendimos, también se vendió, pero es como parte de... Y también, bueno, yo pertenezco a Joya Brava, en este momento soy presidenta de Joya Brava,
y lo cual me deja a mí con un cargo que siempre tiene como harto peso, ya porque absorbe, toma mucho tiempo dedicarle a estos grupos y a organizar lo que sea con grupos de gente. Nosotros somos hoy en día como 25 socios, se han retirado algunas, creo que somos 25, donde Taller Memorias también es parte de la asociación acá presente, y lo mismo, es este trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, hasta dónde nos lleva, cómo nos saca, ¿no es cierto?, de nuestro estado de trabajar en el taller, de esta soledad, ¿no es cierto?, de estar creando, pero cuando abres esa puerta, ¿no es cierto?, y empiezas a interactuar con los demás, se abre un mundo. Y nosotros, desde esa perspectiva, hemos llegado a conectarnos con otros espacios, con otras agrupaciones, el participar en encuentros, en ferias afuera, nos ha permitido visibilizar un poco lo que es la joyería acá en Chile, con estas exponentes, ¿no es cierto?, y seguir construyendo. Y esto solo como para dejar una invitación, si me deja Pedro aquí hablar un poquito, de que hoy en día estamos trabajando, llevamos un año trabajando en lo que va a ser la próxima Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea. Esta va a ser la 4ª Bienal y se va a hacer acá en Chile. Joya Brava recibió una invitación desde joyeros argentinos, que son quienes han hecho las 3 versiones anteriores en Buenos Aires, y ellas decidieron que ya la Bienal había que sacarla de Argentina y ya llevarla a otros países. Y nosotros recibimos la primera invitación porque ya años antes habíamos trabajado conjunto en exposiciones en conjunto, que habían itinerado también por Santiago, o sea, por Chile y Argentina. Y bueno, ahora estamos trabajando en esto, las bases ya están, así que pueden visitar ahí la página, sea Joya Brava, Joyeros Argentinos, y ser parte. O sea, yo los invito a ser parte de esta Bienal. Vamos a tener también un circuito de joyería en el centro de Santiago. La idea es traer exposiciones de Latinoamérica, hay postulación para ello, pueden descargar las bases, revisar y generar una muestra, ojalá colectiva, igual, puede ser individual, pero la idea es que podamos mostrar lo más posible. Y invitar a la gente, al peatón, ¿no es cierto?, a transitar por estas historias latinoamericanas. Eso. Gracias. Al fondo, la luz está afuera. Muchas gracias, Rita, te pasaste, ¿eh? Un honor tener a la Rita aquí, pues chiquillos. Es tremendo honor tener a la Rita, que es una capa de las capas. Además es presidenta de Joya Brava. Ya, mira, vamos a hacer el otro temita de nuestra querida Daniela, para terminar después con la ponencia de Gabriela, y ya está ahí servido para que picadillo antes de que partamos a lo que es la actividad de camaradería. Ya, eso, Gabriela se va a preparar, Daniela va a tocar su temita y bueno, está pasando bien, me imagino. Yo creo que estamos bien, estamos todos bien. Está bonito el día, hay buenas personas, está todo rico, con el alto auspicio del Ministerio de la Cultura y las Artes. Sí, hay que tirarle flores si nos están auspiciando, ¿cómo no los vamos a auspiciar también? De eso se trata, tiene que ser recíproco. Señorita, por favor, el escenario es suyo. Gracias. Gánese este libro. Bueno, ahora sí que no voy a hacer cumbia. Quiero contarles un poco de donde yo vengo. Yo soy santiaguina, pero me fui a vivir a Chañaral. No sé si han escuchado Chañaral. Chañaral es el lugar, ocupa el primer lugar como el sitio más contaminado por una minera. En la playa hay 350 millones de toneladas de relave. Ese relave con el viento, ese polvo cae sobre la población, hay mucho cáncer. Yo, una de las razones cuando escuchaba a las chicas, realmente me sentí muy identificada
Ahí está el micrófono, atrás tuyo, porque no escuchan atrás. Voy a tener que empezar todo, ¿no? Aló, 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 aló. Aló, 1, 2. Ahora sí. Bueno, les comentaba que yo vengo de Chañaral, es el lugar más contaminado a nivel mundial, ocupa el número 1 por una minera. Hay 350 millones de toneladas de relave en la playa, que con el viento de ese polvo cae sobre la gente, hay mucho cáncer, es un lugar muy triste. Yo decidí quedarme ahí precisamente por la resistencia, como decían las chicas delante, que me sentí muy identificada, porque claro, es un lugar tan feo. Siempre me preguntaban por qué yo había decidido irme a vivir ahí, y precisamente es por eso, porque con el aporte cultural que yo tengo, con mi orfebrería y con mi música, aportar un poquito a esa herida que dejamos en la tierra. Entonces yo quería comentarles eso a ustedes y cantar otra cancioncita, esta vez de la Violeta Parra, que se llama Chile limita el centro de la injusticia.